La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros ya vía telefónica Jimena Mata Centeno. Ella es coordinadora de investigación del reporte Dinero bajo la Mesa, financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, de Integralia Consultores. Y con ella vamos a informarnos sobre los pormenores de este reporte. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos con gusto y agradecimiento. Marcela, Juan, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué es lo importante, qué es lo medular de este reporte que ustedes han entregado? La verdad es que lo leía y escuchaba a la doctora María Amparo Casar hablar al respecto y hay una indignación que corre porque finalmente una cosa es lo permitido y otra cosa es lo que se hace en los términos electorales y de financiamiento. ¿Nos quieres contar, por favor, los pormenores de este reporte? Con mucho gusto. Y como bien lo dices, ya el financiamiento público legal es suficientemente grande como para que encima nos encontremos que hay dinero por debajo de la mesa que supera el dinero reportado 15 veces, 15 veces a una. Eso es lo alarmante de nuestro reporte, que lo que los partidos dicen gastar es apenas una fracción de lo que se gasta en realidad en las campañas políticas. Por cada peso que está sobre la mesa, hay 15 pesos por debajo de la mesa. Y nosotros identificamos 3 fuentes de ese dinero ilegal. La primera es el desvío de recursos públicos, dinero que sale de las arcas estatales y municipales y se va directamente a las campañas. La segunda fuente es el financiamiento privado ilegal, que son las aportaciones de particulares y de inversionistas que aportan a las campañas esperando un retorno futuro de su inversión. Y la tercera es el financiamiento del crimen organizado. Aunque nosotros en este reporte no hablamos de esta tercera fuente de fondeo ilegal, sabemos que el comportamiento es similar de alguna manera al financiamiento ilegal privado. Uh-huh. Entonces, para ponerlo todavía más y subrayado, por cada peso que un candidato a gobernador declara ante el Instituto Nacional Electoral, ¿hay 15 pesos que se mueven bajo la mesa? O sea, se gastan lo que les dan. Y además de eso, 15 pesos más por cada peso. Así es, y aquí hay otro hallazgo importante, porque bien lo dijiste, es por cada peso que ellos reportan, y lo que nos encontramos es que ellos reportan menos de lo que están permitidos a gastar. Ellos dicen que gastan apenas el 30% de lo que la autoridad les pone como tope legal. Y ahí es donde vemos la diferencia de 15 a 1. Ahora, si ellos se gastaran el 100% de lo que la autoridad les permite gastar, esta diferencia seguiría siendo de 10 a 1. Es decir, aún sigue siendo alarmante la cantidad de dinero que no se reporta y que está ingresando y se gasta en las campañas. Uh-huh. Sí, también esto que ustedes revelan, pues las 3 posibles fuentes de financiamiento, pues cada una tendría que ser revisada por aparte, ¿no? El recurso público, que bueno, ya hay un cuestionamiento sobre la mesa muy grande de si realmente los partidos tendrían que recibir las prerrogativas que reciben o tendrían que buscar su propio financiamiento con los riesgos que eso significa, porque además también ustedes ponen sobre la mesa la posibilidad que el crimen organizado pudiera estar financiando campañas, pero sobre todo los círculos de poder, ¿no? Los que tienen mucho y los que a veces le apuestan a 2 y 3 proyectos, y entonces el que gane siempre será bueno porque siempre tendrá una puerta abierta con las decisiones del poder. Así es, y eso está documentado en el estudio, que esa práctica es bastante común, que tanto gobernadores en turno como inversionistas particulares le apuestan a más de un candidato pensando justo en eso, en que gane quien gane, el inversionista no pierda, ¿no? Y hoy eso es posible por la discrecionalidad que tienen todavía los gobernadores en utilizar dinero público para otros fines. Hoy, en muchos estados, la recolección de impuestos se sigue haciendo en efectivo de varios impuestos. Y al no ser bancarizados esos recursos, es muy fácil que el gobernante en turno disponga de ese dinero sin que nadie sepa qué pasó, o que simplemente se reporten menos ingresos de los que en realidad hubo. Hoy hay mucha discrecionalidad para eso, también para adjudicar obras o subcontratar, en fin. Hoy hay muchos mecanismos que tienen los gobernadores todavía para desviar recursos, y por eso es que sigue siendo costeable, sigue siendo una buena inversión
precisamente esto, aportar a las campañas políticas. ¿Qué tipo de delitos pudieran estar integrados a financiamientos de esta naturaleza, Jimena? Bueno, pues la LEGIPE es muy clara y sanciona pues todos estos delitos relacionados con las elecciones, como son, por ejemplo, alteraciones al registro federal de electores o la compra del voto, que no viene como tal en la ley, pero sí especifica que solicitar un voto a cambio de paga pues es también merece una sanción. Solicitar evidencia del voto, porque también los partidos lo hacen, para que cuando compren el voto puedan exigirle a la persona que les muestre la evidencia de que sí lo hicieron. El problema es que ninguno de estos delitos es considerado como grave y que las sanciones son muy pequeñas, tanto para partidos como funcionarios. Entonces, se convierte en algo lógico y racional para el partido cometer la falta y después pagar la multa, lo que es algo significativo para ellos, digamos que es parte de sus costos fijos. Y aún así, incurriendo en estas faltas, pues ellos pueden aumentar sus posibilidades de activo. Claro, digo, nada más hay que poner en una balanza el costo-beneficio de lo que significa ir por encima de la ley y los beneficios que ellos creen que puedan obtener o que obtienen por este tipo de financiamiento ilegal. No vale la pena el costo, pues, a eso me refiero. Exactamente. ¿Estamos hablando de corrupción, Jimena? Desde luego, y lo más grave es que la corrupción que veremos en el siguiente gobierno se está gestando en estas campañas, porque aquí es donde estamos viendo las inversiones, las aportaciones o la compra de impunidad de algunos gobernantes, aportando en estas campañas para garantizar que el siguiente gobierno tengan ya sea contratos, permisos, licitaciones o que tengan simplemente protecciones. Ajá. Pues, y entonces, yo he escuchado a todos los candidatos decir que uno de los principales problemas de México es la corrupción, a todos los candidatos presidenciales, bueno, y también a los que van por el Senado, a los que van por las diputaciones federales, a los que van por las diputaciones locales, etcétera. Es un tema infaltable, es políticamente obligado. Pero entonces, ¿se está gestando el combate a la corrupción sobre corrupción? Eso es lo lamentable, que quienes hacen campaña hoy prometen combatir la corrupción cuando lleguen al gobierno, cuando ya estamos viendo esa corrupción, el inicio de esa corrupción en las campañas. Eso es lo grave. Ahora, para poderlo combatir efectivamente, habría que poner candados una vez que los siguientes gobernantes lleguen al poder, para que no tengan esta discrecionalidad de poder regresar tanto el favor como regresar la inversión que se aportaba en campaña. Pero sí, tristemente estamos viendo hoy discursos anticorrupción construidos desde una plataforma que según nuestra investigación ya es corrupta. ¿Cómo calcularon ustedes dentro del marco de la investigación? O sea, ¿qué metodología emplearon como para saber que se está gastando este recurso adicional al recurso que ellos tienen, haciendo esta simulación de que gastan menos, pero que luego les entra este recurso por otro lado? Pues por ser justamente un tema oculto, un tema que está por debajo de la mesa, es muy difícil comprobarlo, obtener documentación que lo respalde. Y lo que nosotros hicimos fue entrevistar a más de 60 personas, actores políticos de todos los partidos, que nos narraron lo que sucede en la realidad. Y nos narraron cosas o nos dieron datos como, por ejemplo, que el voto en zonas urbanas cuesta 1,000 pesos, y el voto en zonas rurales cuesta 500 pesos aproximadamente. Nosotros lo que hicimos fue sacar un promedio de ambas y multiplicar por 750 pesos cada voto obtenido por los candidatos ganadores en las últimas elecciones. Y de esa forma obtuvimos un monto que es el que se necesitaría para obtener ese número de votos, habiendo pagado 750 pesos. Okay. Y de ahí es donde obtenemos la cifra de 425 millones de pesos en promedio para una elección a gobernador. Y esa cantidad es 15 veces más a la que los partidos dicen gastar. Y es 10 veces más a la que los partidos
pueden gastar por eso. Tal vez podríamos ejemplificarlo. Por ejemplo, la empresa que vende materiales de construcción, que le da los materiales de construcción que se entregan como utilitarios en las campañas al costo, sin ganarle absolutamente nada, inclusive perdiéndole, pero porque sabe que una vez que ese proyecto gane, se va a convertir en proveedor de los mismos materiales y que va a poder inflar los precios hasta donde quiera. Así es, ese es un excelente ejemplo, y como ese hay otros de la industria textil, por ejemplo, o de la industria alimentaria, y estas industrias aportan despensas, aportan uniformes, playeras, porque saben que una vez que el candidato ocupe el gobierno, podrá darles contratos de, por ejemplo, desayunadores en escuelas, o podrá contratarles los uniformes de todo el personal del gobierno, en fin, o la industria de seguridad lo mismo. Y pues sí, son cosas que vemos, son modalidades que vemos en las campañas, y me gustaría sí recalcar que no es una práctica común de un solo partido, es algo Exacto. que encontramos en todos los partidos y en todas las entidades. Ajá. Entonces, también para que nos quede claro, este gasto tan exorbitante que se hace dentro de las campañas políticas, que no obedece a los recursos oficiales que se les otorgan a los partidos y a los candidatos, ¿es exclusivamente para el famoso día D o es para soportar todos los días de campaña? Es para todos los días de campaña. Una parte importante se va al día D, pero es importante decir que el mayor rubro de gastos son el pago de estructuras clientelares. Y por esto me refiero a sueldos de las personas contratadas durante varios meses, durante la campaña, incluso antes, para poder operar, promover el voto, movilizarlo, a veces comprarlo. Y ahí es donde se va buena parte del recurso. Ajá. ¿Qué hay del pago que se hace a medios de comunicación, a encuestadores, a influencers, a redes sociales, etcétera, dentro de los gastos de las campañas? A los consultores, que ahora está tan de moda, tienen consultores hasta para ver de qué lado se levantan los políticos. Así es, ese es el segundo rubro más importante, que es el pago de cobertura informativa, que es un pago ilegal, porque así lo determinó la ley desde el 2007. Y vemos que es un rubro importante que se puede hacer de varias maneras, utilizando el rubro de comunicación social de los estados, o haciendo el pago de cobertura directamente por parte de los partidos, o incluso triangulándolo a través de empresarios. Y lo mismo vemos para contratar consultoras, encuestadoras, insisto, por todos los partidos. ¿Y en medio de todo esto, la impunidad? ¿Perdón? En medio de todo esto, la impunidad, Jimena, es decir, nadie paga nada. Desafortunadamente sí, para la autoridad es muy difícil detectar todos estos gastos irregulares, porque la mayoría de ellos se hacen con dinero en efectivo. Y insisto, los gobernantes tienen hoy mucho margen de acción. Es difícil, vemos apenas algunos casos, que son los casos más extremos en los que han logrado, pagar por lo que han hecho. Sin embargo, la gran mayoría se quedan aún impunes. Uh-huh. Bien, Jimena, pues invitar al público a que lea, a que se informe, a que consulte este reporte de Integralia de Mexicanos contra la Corrupción, y que pues tengamos más elementos, ¿no?, de discernimiento en un momento tan crítico para nuestro país. Así es, los invitamos a leer el reporte completo, que está disponible en el sitio dinerobajolamesa.org. Ahí encontrarán toda la información, y en verdad los invitamos a leer el reporte. Muchas gracias. Jimena Mata Centeno, coordinadora de la investigación del reporte Dinero Bajo la Mesa, financiamiento ilegal de las campañas políticas en México, de Integralia Consultores, estuvo con nosotros.